En este video vamos a hablar de lo que son las derivadas de orden superior. Recordemos que cuando tenemos una función f de x, bajo ciertas condiciones de existencia del límite, podemos definir una derivada. Lo que estamos haciendo con esta función es creando una nueva función que nos va a dar información de la primera, y a esa nueva función que obtenemos derivando es la que llamamos f' de x. Pero acá hay que recalcar algo, y es que f' de x por sí sola es una función también. Entonces, yo puedo derivar esta función de nuevo. Yo puedo aplicar y obtener la derivada de la derivada de f. Y esto de acá, como lo que se conoce como la segunda derivada de x. Y así, como f' me da información de x, f segunda me va a dar más información de x también. También puedo obtener f tercera, f cuarta, y si siguiera, por notación, a esto se le va a conocer como la derivada enésima. Se denota de esta forma. De x. Entonces, lo importante acá es que yo puedo tomar una función y derivarla tantas veces como quiera, teniendo en cuenta que en cada uno de estos pasos va a ir cambiando el dominio sobre el cual está existiendo esta derivada. Y que cada una de estas derivadas me va a aportar información importante relacionada con la función original. Veamos un par de ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo f de x igual a x al cubo más 2x? ¿Yo qué voy a poder decir? Yo sé que la derivada de f de x va a ser igual a 3x al cuadrado más 2. Pero de nuevo yo puedo calcular la derivada de esto. Que yo sé que f segunda de x, es decir, la derivada de mi función, va a ser igual a 6x más 0, porque la derivada de 2 es igual a 0. Y nuevamente puedo volver a hacer lo mismo. Yo puedo decir que f tercera de x, que es lo mismo que la tercera derivada de x, de f de x, va a ser igual a la derivada de quién? Pues de f segunda. ¿Cuál es la derivada de 6x? Es 6. Y así podría seguir. ¿Qué pasa con f cuarta? F cuarta de x o acá, la cuarta derivada de x. También se denota como la cuarta derivada de x va a ser 0. Y de aquí en adelante, para cualquier valor, yo tendré que fn de x es igual a 0 para n mayor o igual a 4. Esto no pasa con todas las funciones. Con cada función pasan cosas distintas. Y pues esto ya depende de qué tipo de función estemos trabajando. Por ejemplo, si yo tomo g de x igual a coseno de x, yo voy a tener que g' de x va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de x. G segunda va a estar dada por la derivada de menos seno de x, que en este caso sería menos coseno de x. Y así podría seguir derivando tantas veces como quiera, y eso nunca va a ser igual a la función constante 0. Cada función tiene sus características especiales. Y lo importante es entender que yo puedo calcular tantas veces como quiera la derivada y que esto me va a ofrecer distinto tipo de información. Esto es la idea de las derivadas de orden superior.